Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de informática y electrónica. Y bueno, hoy vamos a proceder a hacer este segundo tutorial de Arduino, en el cual os voy a enseñar cómo se conecta un LED a la placa de Arduino, pero sin usar el pin 13. En el anterior capítulo utilizamos el pin 13 para el pin de encender LEDs, para encender un LED, controlarlo, hacer que parpadee a un intervalo regular y demás. En este tutorial vamos a conectar un LED a la placa Arduino con cualquier otro pin digital, y además vamos a enseñar a hacer el efecto fade in, fade out, es decir, un efecto en el cual el LED se va a encender progresivamente hasta alcanzar su máximo brillo, y nuevamente ese efecto se va a contrarrestar haciendo que el LED se vaya apagando lentamente hasta alcanzar 0 voltios, que ya estaría el LED totalmente apagado, y así sucesivamente. Se enciende poco a poco, se apaga poco a poco, se enciende poco a poco, se apaga poco a poco, y ya con ese efecto podemos hacer ya cosas más chulas. Ya a partir de este tutorial ya podemos hacer más cosas. Ya veremos todo lo que podemos hacer. En las siguientes partes veremos cosas más interesantes. Y bueno, el montaje lo voy a hacer sobre una protoboard, ya que como hay que conectar una resistencia y demás para proteger el LED y todo eso, pues he decidido conectarlo así, porque desde el pin pues sería un poco incómodo. Habría que soldar la resistencia al LED y todo el rollo, y aquí no hay ninguna partida negativa que podamos utilizar, así que es preferible usar una protoboard. Por ejemplo, si no tenemos protoboard, pues habrá que ingeniársela empalmando un cable o como sea para hacer que esto funcione correctamente. Una protoboard tampoco es que valga mucho, por unos 2 euros lo tenéis, 1 euro y pico, 2 euros, tenéis una en la página china esta de Banggood, y si no, pues vais a una tienda de electrónica y os puede valer por 3-4 euros una placa de estas. Y bueno, vamos a ver un poco el montaje que tengo aquí, y esto ya lo tengo montado, para ahorrar un poco de tiempo, ya lo tengo montado. Y bueno, vemos que tengo un cable conectado al pin número 2 de Arduino. Si lo ponemos así, pues se ve mejor. ¿Veis? Pin 2. Nunca usar el 0 y el 1, porque el 0 y el 1 son los pines de serial para la comunicación de la placa Arduino con el PC. Así que no usarlos, o de lo contrario no podremos compilar, nos dará error compilar. Entonces este pin número 2 va conectado aquí. En esta placa de prueba va conectado aquí. Y este va conectado a una resistencia que a su vez va conectado a la pastilla positiva del LED, y la pastilla negativa va conectada a este cable que va conectado a esta otra protoboard que tengo aquí montado con un circuito algo más complejo, que ya veremos más adelante. Veis que esto aquí conectado el negativo, y luego esta hilera, todos estos conectores que tengo aquí en esta misma fila van todos conectados a negativo, que hay aquí un cable negro que va hasta la placa de Arduino. ¿Veis? Aquí al negativo, que como ya expliqué en el Arduino Mega, las dos pastillas estas que hay aquí, las 50 y la 52 y la 53, a ver, disculpe un segundo, 52 53 son de negativo, así que pues tengo conectado ahí el negativo. Esto para hacer un negativo común, en lugar de tener que gastar, en este caso tengo aquí un montón de negativos en esta protoboard, pues lo que hago es usar un único negativo de la placa de Arduino y lo conecto a una hilera y conecto todos los negativos que quiera. Así no tengo que estar gastando negativos de punta pala. En vuestro caso lo podéis hacer directamente, conectáis el negativo, este cable negativo lo podéis sacar a, por ejemplo, este negativo que tiene aquí Arduino, este que tiene aquí arriba, en el caso de la 1. En el caso de la Amiga ya digo que aquí tenéis otros 2 negativos más. Pero bueno, en cualquier caso, el montaje pues es como el anterior. Tenemos un positivo conectado a un pin de Arduino y un negativo conectado al pin de negativo de Arduino. Sin embargo, habéis visto que tengo aquí una resistencia conectada, que esto es para limitar un poco el paso de corriente, para que el LED no se queme e intentar protegerlo y demás. Esta resistencia es de 120 ohms, como lo queráis llamar. Si queréis conectar un LED a la placa de Arduino, es necesario usar una resistencia, y la resistencia se tiene que usar de un valor concreto, o bueno, un valor concreto se puede usar entre un rango de valores realmente, porque digamos tiene un poco de tolerancia a los LEDs, entre un mínimo y un máximo de voltaje. Entonces yo recomendaría, podemos ir aquí a una página web, o sea, podemos buscar aquí en Google para calcular el valor de una resistencia para conectar a un LED. En esta página de Subtronica, que yo os pondré el link en la descripción, podéis calcular el voltaje, o sea, la resistencia que se necesita para poder conectarla
a la placa de Arduino. Nosotros tenemos que la alimentación en voltios de la placa de Arduino son 5 voltios. En este caso este LED usa unos 3,8 voltios a unos 40 miliamperios. Calculamos y nos dice que la resistencia necesaria sería unos 30 ohmios, 33 más concretamente. Yo en mi caso estoy usando una de 120, es decir, es muy grande. Esta resistencia sería demasiado grande para este LED, lo cual haría que el LED no brillase con suficiente brillo porque no le está llegando suficiente voltaje, porque la resistencia es demasiado alta. Pero bueno, da igual, el caso es que se enciende y eso es lo que a mí me interesa. Se va a encender y va a hacer su trabajo. Quizás no con su máximo brillo, pero no me importa. De hecho, incluso mejor, porque ya habéis visto en el anterior vídeo que se quemaba la imagen, se veía totalmente blanco cuando el LED apuntaba directamente hacia la cámara. Así que mejor así. Pero bueno, aquí podéis hacer vuestros cálculos sin saber calcular una resistencia. Podéis hacerlo desde aquí, decir los diferentes parámetros y ya está. De hecho, esto no solamente es para la resistencia, no solamente es para los LEDs, sino se podría también utilizar para alguna otra cosa. Bueno, en cualquier caso esto ya está conectado y vamos a proceder a hacer el código para hacer que esto funcione. Y al igual que en el anterior tutorial, escribimos pin-mode. Esta vez vamos a escribir 2 y output. El pin 2 lo ponemos en modo output, modo salida. Y para encender el LED vamos a hacer digital write 2 high, lo ponemos en valor alto, como pusimos en el anterior tutorial. Compilamos y ahora el LED se encenderá. Y bueno, vemos que pues veis que ya no brilla tanto como en el anterior tutorial. En la anterior parte el LED brillaba mucho más y quemaba la imagen de la cámara. Cuando lo ponía directamente así para arriba, pues se veía totalmente en blanco. Ahora ya no tanto. Y ya tenemos nuestro LED encendido. Una vez que ya tenemos el LED encendido, lo voy a poner así para que no queme mucho la imagen de la cámara, no se vea así color blanco. Pues nada, lo voy a poner así. Y ahora vamos a hacer el efecto de fade in, fade out, es decir, ese efecto en el que el LED se encenderá y se apagará de manera progresiva. Para eso vamos al loop y esta vez vamos a usar otra función llamada analog write. Para usar esta función el LED debería de estar conectado a uno de los pines analógicos de Arduino, ya que los digitales, como he dicho, manejan señales de 0 o de 5 voltios. 0, 0 y 5 voltios sería el 1 en binario. En informática, en binario sería básicamente así. Sin embargo, en analógico no funciona de esa manera, funciona entre un rango de valores de entre 0 y 5 voltios. Aquí en el caso de Arduino, el analógico funciona de entre 0 y 5 voltios, funciona en un rango de voltaje. Dependiendo del voltaje, pues el Arduino nos dará un resultado u otro. Y eso es lo que vamos a usar para el LED. Vamos a escribir señales analógicas y por tanto ya digo que se debería de conectar aquí. Vamos a usar la iluminación del LED para no tener que encender la de la cámara. Y bueno, vemos que pone aquí el A0, el A1, A2, A3, A4, A5 y demás. Sin embargo, yo no lo voy a usar en los pines analógicos, no es necesario, porque los pines digitales también pueden escribir funciones analógicas, pero todo depende del pin. Más concretamente nosotros vamos a usar este de aquí, que pone PWM. ¿Veis? ¿Veis que pone aquí pone PWM y una línea? Todos estos pines, desde el 2 hasta el 11, 12 hasta el 12, ¿vale? Desde el 2 hasta el 12 son pines PWM. El PWM es una cosa que ya veremos. Es un... no me acuerdo cómo se llama, era no sé qué de ancho de pulso. Es algo que emite pulsos. Y con esos pulsos podemos hacer muchas cosas que ya veremos en un futuro, como por ejemplo controlar un servomotor o cosas así. Los servomotores, por ejemplo, para que gire para un lado o para otro, y no tenemos que darle ni más voltaje ni menos. El voltaje es el mismo, lo que pasa es que hay que, digamos, emitirle un número de pulsos determinado ya por el fabricante para hacer que el servomotor funcione de una manera u otra. Son cosas que veremos en el futuro, pero es un ejemplo rápido y sencillo del funcionamiento de PWM y esa, digamos, esa emisión de corriente eléctrica mediante pulsos. Pero eso no nos importa. A nosotros lo que nos importa es que gracias a PWM podemos hacer que convertir esos pulsos en señales analógicas. Es lo que nos permite Arduino. Es un pin digital, pero nosotros podemos escribir en analógico y leer en analógico usando esos pines. Bueno, podemos escribir en analógico. Leer me parece que no. No sé, creo que leer no. Me parece que no sé si se puede leer o no. El caso es que escribir sí se puede. Escribir se puede escribir en analógico, entre ese rango de valores. ¿Cómo funciona el rango de valores? Funciona de la siguiente manera.
nosotros decimos que queremos escribir en el pin 2 y a continuación tenemos que escribirle un número. Y antes tenemos que saber qué número tenemos que escribirle. Así que lo voy a dejar así y os voy a explicar una pequeña cosa. Arduino funciona, el analógico funciona con un rango de valores de entre 0 y 255. Siendo 0, pues 0 voltios. Y 255 son 5 voltios. Esto sería la señal digital 0, 0 y el 255 sería el máximo, el high, 5 voltios. En el caso de analógico aprovecharemos todo el posible rango de valores entre un número y otro. Son 256 valores lo que nos permite usar Arduino para representar señales analógicas. Y en este caso, pues, como hemos visto, el 255 es el máximo de voltaje. Si yo quisiera escribir la mitad de voltaje, si yo quisiera sacar 2,5 voltios, tendría que dividir a la mitad el 255, que son 5 voltios. Que truncando un poco son 127. Y 127 nos tiraría 2,5 voltios en el pin número 2 en este caso, que es el que estamos usando. Si yo escribo 127 aquí, lo que estoy diciéndole a Arduino es: oye, escríbeme una señal analógica en el pin 2 y escríbelo con un valor de 127, que en este caso equivaldrá a 2,5 voltios en la salida. Si yo compilase esto, veréis cómo el LED cambiará de iluminación. Ahora mismo el LED tiene una iluminación y tras compilar la iluminación es mucho menor. Veis que pues no es lo mismo. Veis que ahora ya no molesta tanto la cámara. ¿Veis? Ves que ya no molesta mucho, ya no molesta tanto la cámara. Ahora ya se puede ver perfectamente más o menos la placa de prueba, se puede ver un poco el fondo. Antes no, antes la imagen se veía totalmente blanca porque había demasiada iluminación para el LED. Y bueno, vamos a hacer el efecto de fade in, fade out. Vamos a hacerlo así un poco, voy a hacer un poco rapidito porque se está haciendo largo el vídeo. Y bueno, para ello vamos a usar un bucle llamado for. Voy a escribir el bucle y ahora os explico cómo funciona. Corchetes. Analog bright 2i. Vale, este código que yo he puesto aquí, este trozo de código, lo que hace es encender el LED de manera progresiva. ¿Cómo? De la siguiente manera. El bucle for, cuando se ejecuta la primera vez, creará una variable int que tendrá el valor 0. Esta variable, una vez que se haya definido, ya no se volverá a tocar y será igual que 0 y ya no volverá a... Esto solo se ejecuta la primera vez. Esto es como si fuese el setup. Este es el setup de bucle for. Se inicia una variable con un valor, en este caso 0, y ya de ahí se hace el bucle for, se va a ejecutar tantas veces como nosotros queramos. En este caso he dicho el bucle for se va a ejecutar si i es menor que 256. Recordemos que es de 0 a 255 los valores de analógico, así que si es menor que 256, ya que 256 no me interesa ejecutar porque ya ese valor se sale fuera de los valores analógicos de Arduino. Pues si está por debajo de 256, entonces i sumará 1 y se incrementará en 1, y más se incrementará el valor de i actual más 1. Es como decir i es igual a i más 1. Pues de manera abreviada nosotros podemos decir i más y ya se suma 1 al valor de i. Así que analog write en el pin 2 escribirá una señal, o sea, escribiremos 1, aquí se escribirá 1 porque el valor de i será 1 y dará un voltaje equivalente al valor 1 analógico de Arduino, que será por unos pocos microvoltios, que no será suficiente para encender el LED. Nuevamente se ejecutará i menor que 256, sí. Entonces i más y sumará 1 y tendrá el valor de 2. Y el 2 sumará, entonces ya el 2 será un poquito más de voltaje, pero será microvoltio igualmente y no será suficiente para encender el LED. Y así sucesivamente se va a ejecutar una y otra vez hasta que llegue al valor 255, que va a ser la última ejecución. Cuando i toma el valor 255 es menor que 256, se va a ejecutar y va a tomar se va a ejecutar el bucle 255, aquí escriba aquí el valor de i será 255, sumará una a i y en ese momento i tendrá el valor 256, y entonces cuando aquí compare, al tener 256 no nos interesa escribirlo, entonces i
no será menor que 256 porque i será igual que 256, porque ambos tendrán el mismo valor y entonces esta condición no se cumple. Sencillamente esta condición de aquí ya no se cumplirá y al no cumplirse el bucle se cierra. El bucle, bueno, en este caso, bueno, informáticamente hablando, el bucle se abre y entonces sencillamente seguirá ejecutándose el código por donde que nosotros hayamos escrito, por aquí. Y eso es lo que nos interesa. Al 255 se cortará el bucle y entonces podremos proceder hacia la segunda parte del tutorial, que es hacer que se desincremente ese valor de voltaje. Así que copiamos el bucle for, pero vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. En este caso lo que vamos a hacer es partir desde el valor máximo al valor mínimo, que es 0, máximo el 255, así que escribimos 255 y ahora tomará el valor máximo, que será 255, y entonces la condición hay que cambiarla. Si i es mayor o igual a 0, que es el valor que queremos pillar, y se incrementa. Así que ahora esto funciona de la siguiente manera. La primera ejecución i va a tener valor de 255 y se incrementaría en 1, es decir, de 255 pasaría a 254 y así sucesivamente, 253, 252, 251, 250 y así hasta llegar a 0. Porque si i es mayor o igual que 0, ojo, mayor o igual que 0, entonces se ejecutará. En el momento en el que llegue a 0, este código se ejecutará, escribirá 0 y el LED se quedará totalmente apagado porque no habrá voltaje. En ese caso, después i se incrementará en 1 y entonces i tomará un valor negativo de menos 1. Y como menos 1, entonces ya no es ni mayor ni igual que 0, sencillamente el bucle se detiene y se sale para afuera y seguimos ejecutando código. Sin embargo, vamos a escribir un pequeño delay para hacer que esto sea un poquito más lento y sea un poquito más visualizable. Vamos a ponerle un delay de 2 milisegundos. No es necesario ponerle mucho, no es lo mismo que parpadear un LED, porque aquí tiene que dar mucha vuelta al bucle y no es necesario ponerle tanto delay. De entre 1 y 5 segundos de milésimas de segundo, entre 1 y 5 milésimas es más que aceptable para ver cómo hace el efecto de fade in, fade out. Así que ahora compilamos el sketch y vamos a comprobar que ahora efectivamente pues hace ese efecto. ¿Veis cómo hace efecto fade in, fade out? ¿Veis? El LED se enciende, se apaga, pero progresivamente. Bueno, os recuerdo que si parpadeas si el LED 13 parpadea y nuestro LED también, es por el tema de que Arduino se ha reiniciado. Y ya está, ya tenemos el efecto de fade in, fade out funcionando en nuestro proyecto de Arduino, en este proyecto. Y ya en el próximo tutorial vamos a aprender a controlar la iluminación de un LED, pero usando una herramienta un poco más instructiva, que será básicamente un potenciómetro. Vamos a conectar un potenciómetro a la placa de Arduino y girando el mando giratorio del potenciómetro vamos a controlar la iluminación del LED para que se ilumine más o menos dependiendo de lo que nosotros queramos, girando el mando del LED. Es como si una radio de coche con mando giratorio. Nosotros quitamos o le damos volumen o le quitamos volumen simplemente girando una rueda, pues es lo mismo. Y bueno, pues esto ha sido todo en este tutorial de Arduino. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like. Si queréis compartirlo con vuestros amigos, dale a favoritos. Suscribiros al canal para más vídeos, tutoriales de Arduino, reparaciones y demás. Y la verdad es que nos ayudáis muchísimo simplemente suscribiéndonos. Y es que suscribirse es gratis y a nosotros no nos cuesta nada. Y es, pues ya digo, una manera de agradecer nuestro trabajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, chao. Acknowledge all the petty predecessors. Penny from our thoughts, plenty Lincolns you can measure. Break the measure.